glorias de María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré. El 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII proclama una verdad de fe en orden a la Santísima Virgen María, y es el dogma de la Asunción, o como le llaman los padres orientales, de la dormición de María. Es muy bonito, no solo para nosotros la alegría de lo que significa la celebración litúrgica, sino también viendo el contexto y el momento histórico en el que pues, la Iglesia considera cómo Dios ilumina a través de ese momento histórico para regalarnos entonces una verdad de fe que ya antiguamente también se celebraba, ¿no? Tenemos en cuenta que cuando se pensó en la Asunción, fue como un decante inmediato de un dogma anterior, que es el de la Inmaculada Concepción, ¿no? Cuando hablamos de la Inmaculada, es la llena de gracia. Encontramos, el sustento en la Anunciación. Claro, pero al considerar a María como la llena de gracia, la inmaculada, preservada del pecado original, inmediatamente encontramos su continuidad, que es la Asunción. Si ella fue preservada del pecado, entonces quiere decir que su cuerpo no ha sido sometido a la corrupción, entonces su cuerpo está glorioso. Bueno, allí encontramos como dos vertientes, ¿no? Aquellos que dicen, muere y resucita, y otros que se durmió profundamente y su cuerpo y alma fue llevada por los ángeles al cielo. Bueno, lo cierto es que es verdad que en la palabra de Dios, en la Escritura, no encontramos textualmente el momento de la Asunción de María. Sí podemos decir que lo vemos de manera implícita, ¿no? Se le llama un revelado implícito, ¿no? Que en otro contexto podríamos también hacer referencia al septenario de los sacramentos, ¿no? No encontramos en ningún texto bíblico donde Jesús instituye formalmente los 7 sacramentos, pero los descubrimos a través de la palabra de Dios. Bueno, con la Asunción pasa lo mismo, pero los primeros tiempos, y sobre todo en el Oriente, ya hay una devoción a María como asunta al cielo. Lo encontramos un 15 de agosto, que fue la fiesta que se impone en el siglo VI por el emperador Mauricio, donde allí se le llama Dormición de María. Y en el siglo VIII, el Papa Sergio va a introducir esa celebración en Roma, pero lo introduce también con una procesión solemne. Bueno, esto es lo que nosotros también conocemos como lex orandi, lex credendi, ¿no? La Iglesia reza pues lo que cree, ¿no? Nuestras verdades de fe no son verdades abstractas, sino que allí hay una connotación y una vida litúrgica que lo que representa también al modo de vivir pues esa verdad el pueblo de Dios. Bueno, también encontramos en la patrística alguna orientación en San Juan Damasceno y en San Germán de Constantinopla, pero también que no se puede sustentar dogmáticamente los libros apócrifos, pero sí encontramos uno de ellos en donde el pseudo Melitón, donde hace referencia, a ese acontecimiento de la Asunción, que ciertamente que primero, ahí se descubre la piedad de la época, de lo que la gente creía y cómo lo vivía, y también nos puede ayudar a nosotros, no solo para abrazar la verdad de fe, sino también para poder vivir ese encuentro de la Virgen en el cielo y de preparar nuestro encuentro con el Señor, aunque sabemos que nuestros cuerpos resucitarán al final de los tiempos. Realidad que ciertamente en la Santísima Virgen no sucederá, porque ella ya está reinando con su cuerpo y su alma. Pero lo cierto es que cada vez más está ese deseo, después del dogma de la Inmaculada, hay un grupo llamado asuncionista, y uno de los, digamos, como de las cabezas más visibles sobre esto es San Antonio María Claret. Y entonces allí
el Papa Pío XII ya recibe una petición de por lo menos de 8 millones de firmas pidiendo el dogma de la Asunción, y él escribe una encíclica muy sencillo en el año 4 años antes del dogma de 1950, donde bueno, le consulta a todos los obispos del mundo entero sobre si era conveniente pues proclamar el dogma de la Asunción, y salvo 6 respuestas que presentaron cierta objeción, el resto junto con el clero pues sí eran proclives para que eso sucediera. Y podríamos decir que también hay como 2 momentos que no forman parte de la definición dogmática, sino que creo que ayuda a la vida espiritual, en este caso del Papa Pío XII, y ver cómo el cielo también lo organiza de otra manera, ¿no? Y qué quiero compartir con vosotros. Bueno, la presencia de un niño francés que se llamaba Gilles Bourg, que a los 5 años de edad, pues él recibe un signo, una visión celestial, un mensaje de la Virgen que se le tiene que entregar únicamente al Papa Pío XII. Bueno, ese niño a los 3 años se enferma de meningitis, los padres tienen una gran fe y piden la intercesión de Santa Teresita, realidad que sucede, se curó milagrosamente, y a los 5 años, pues al final viajan a Roma, tienen una audiencia pública, pero el niño no quiere hablar delante de la gente, y bueno, y al final, pues recibiendo en su despacho privado, Pío XII recibe al pequeño, quien inmediatamente se acerca al oído de Pío XII para decirle que la Virgen no está muerta, sino que ella subió en cuerpo y alma al cielo. Bueno, para nosotros que podría ser esto una obviedad, ciertamente que para el Papa fue una confirmación, porque él estaba rezando y pidiendo un signo más que evidente sobre lo que iba a realizar, y pues vino de la mano de un niño que no tenía ningún desarrollo de teología, y pues dado pues de esta manera tan particular. Bueno, para cerrar la historia del niño, vivió hasta los 15 años, se le siguió apareciendo la Santísima Virgen, y en el año 2014 el obispo de Toulouse pues abrió el proceso de canonización. Está enterrado en un cementerio público a 80 kilómetros de Lourdes, es un pueblito donde ellos con sus padres vivieron la mayoría de su vida, y en el epitafio pues lo que el niño quiso, bueno, ya el preadolescente quiso que se pusiera es: amad a Dios y a la Santísima Virgen, ofrecedle todos vuestros sufrimientos y así recobraréis la paz del alma. Eso es un signo previo, que ya con todo lo recibido anteriormente, con todo lo que se viene desarrollando también a través de la palabra de Dios y de la patrística, bueno, hay otro acontecimiento que ya 3 días antes de la proclamación, el 1 de noviembre, el Papa Pío XII tiene la misma experiencia del milagro del sol sucedido en Fátima. Eso se va a saber después que muera Pío XII, que está en sus escritos, ¿no? Él ve danzar el sol, ve que puede ver el sol y que no afecta a su visión, y que ve que, bueno, que eso mismo que sucede en Fátima, pues ha sido como un signo de que la Virgen está detrás y que hay que avanzar, que sí, que confirma, bueno, esta verdad de fe. Es también muy llamativo ver cómo el Papa Pío XII fue consagrado obispo pues el 13 de mayo del año 1917, un hombre ciertamente enamorado de la Santísima Virgen. Será él que después, al cumplirse los 100 años del dogma de la Inmaculada, bueno, va a proclamar la fiesta litúrgica de María como Reina y Señora de todo lo creado. Pues el desarrollo de la Asunción está antiguamente. También, como decía, ¿no?, que desde el Oriente estaba esta celebración de la Dormición, pues también es obvio que Santo Domingo vivió en el año 1100, y cuando la Santísima Virgen pues le muestra cómo evangelizar pues los pueblos que están sumidos por los cátaros y los albigenses, pues es allí donde les muestra el modo del rosario, ¿no? Y en uno de los misterios del rosario es la Asunción de María, sin proclamación dogmática, pero es que
bueno, que la Virgen así está en el corazón de la gente desde ese modo, ¿no? O sea, que la gente no imagina a la Virgen que no esté en el cielo con su cuerpo. Bueno, total, que llegó ese día y esa verdad de fe sostenida entonces por todo este itinerario que acabamos de decir, pues da entonces ese gran gozo a una problemática pues que se estaba suscitando en esa época, una problemática que venía arrastrándose, ¿no? Porque el contexto histórico es muy interesante porque creo que se valoriza aún más, ¿no? 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, prosigue la Guerra Fría, los campos de concentración del nazismo, donde tanta gente pues muere como consecuencia de toda esa ideología perversa, las 2 bombas atómicas que caen en Nagasaki y en Hiroshima. Entonces ahí, ¿qué vemos? La experiencia de un hombre mutilado, degradado, deshonrado, ¿no? Pues eso también hace que se apunte sobre un materialismo secular en el que se vive, porque, claro, el triunfo, por así decir, de la Unión Soviética sobre toda la Europa del Este iba a ser justamente en el año 1950, y en 1949 la revolución comunista, bueno, se va a imponer en China. Entonces, en todo ese contexto, pues qué importante es ver la dignidad sublime del cuerpo humano, la dignidad sublime del hombre, ¿no? Todo es una adversidad, uno ve sombras de muertes por doquier, una destrucción masiva de la persona humana, y en medio de todo ese campo tan adverso, como una luz tan maravillosa, donde la Iglesia nos hace poner la mirada en la Virgen y en el cielo, ¿no? Pues no solamente podemos ver esa lista de sombras tan oscuras, sino eso también se traslada después en la filosofía, en un materialismo dialéctico, el ateísmo del Estado, pues se niega la realidad del alma, pues del cielo, todo lo que tenga que ver con lo trascendente. Claro, el Dios del comunismo es justamente el Estado, el marxismo. Ese es el paraíso terrenal, mientras que la Iglesia hablará de otro paraíso que no es justamente el de este mundo, sino el celestial, ¿no? Pues al final la Iglesia con la Asunción nos está hablando de reafirmar nuestra vida futura, ¿no? El ver que todo ese pesimismo en el plano cultural y filosófico a través de Sartre o de Camus, donde, bueno, la existencia humana es como un absurdo, ¿no? Una paradoja sin sentido. Bueno, pues allí ese existencialismo nihilista, la Iglesia lo combate poniendo un faro de esperanza en María Asunta. Ese contexto significa, ¿no?, un camino maravilloso donde como Dios renueva, ¿no?, a la humanidad, y lo hace, bueno, a través de la Santísima Virgen. Yo quiero detenerme finalmente con algo que nos puede ayudar a nosotros a la piedad. Para la teología dogmática, pues esto no es previsible, ¿no?, pero tampoco atenta contra nuestra fe. Y voy entonces a, como decía, el primer libro apócrifo, y después, ya mucho más reciente, a Ana Catalina de Emmerich, porque hay similitudes al respecto. Y entonces es al momento de cómo se suscita ese desenlace final, ¿no? Pues la Virgen se va a despedir de esta vida y entonces pues quiere reunir a los apóstoles. Pues envía a cada uno de ellos, se les envía un ángel, donde entonces de los lugares más dispares pues comienzan a volver a Jerusalén y propiamente a Getsemaní, que es allí donde la Virgen Santísima está. Bueno, van llegando cada uno de ellos, la Virgen está en su celda, está pues acostada, allí Pedro va a celebrar la Eucaristía, va a recibir ella la comunión, dice que entra en un estado de éxtasis, ya sus ojitos se cierran, ¿no?, como un gozo muy grande ante la presencia nada menos que de su Hijo en la Eucaristía, le va a dar la unción de los enfermos, siguen sumándose el resto de los apóstoles, pero hay uno que no llega, ese será Tomás, que ya ahora vamos a contar qué es lo que sucede. Pero
en el contexto en el que, bueno, todo el proceso de preparar el cuerpo de la Santísima Virgen con tanto cuidado y dedicación que tienen, pues lo van a trasladar pues a un huerto que hay allí, ¿no? Una tumba, donde no encontraremos una piedra, sino que, bueno, se cerrará ese lugar con ramas, y allí, mientras rezan y cantan salmos, advierten una luminosidad que se extiende hacia el cielo, ¿no? Pues eso es lo que ellos ven en la tierra, pero lo que Ana Catalina de Emmerich está diciendo es que el alma de la Virgen está siendo transportada hacia el cielo, y junto a la Virgen, que va subiendo al cielo, va llevando cantidad de almas justas, ¿no? Y bueno, ahí hay como un primer estadio donde ahí se encuentra con José, bueno, con sus padres, con Isabel, claro, con todos los santos, pero pasa ese estadio y entonces llega al gozo absoluto, que es el encuentro con la Augusta Trinidad, con su Hijo Jesús. Bueno, todo eso tan desbordante, arropada con todos los ángeles, que allí el alma vuelve otra vez hacia la tierra, y entonces ya vuelve hacia la tierra, pero con su Hijo Jesús, quien entonces ya en cuerpo y alma, llevada por los ángeles, pero acompañada por su Hijo Jesucristo, entonces pues hay nada menos que reina gloriosa en la eternidad. Bueno, así pues el que llega tarde, como decía, fue Tomás. A los 3 días llora desconsoladamente y piden por favor que quiten pues todas esas ramas del ingreso de la tumba, y ahí se encuentran que al quitar las ramas pues está la mortaja nada más, que no está la Virgen, y sí con un perfume muy fuerte de azucenas y de rosas, y claro, todos ahí comprenden claramente que, bueno, que la Virgen ya no estaba más en la tierra. Y de esta manera, pues con esa mirada de eternidad, no solo nos deslumbra la Madre de Dios, sino que también nos ayuda a prepararnos nuestro encuentro con el Señor, ¿no? Qué cosa más bonita poder pensar en el cielo y de esa manera, ¿no? Sabiendo que además, bueno, la Virgen Santísima ahí está a las puertas para recibirnos. Es cierto que tendremos que esperar el fin de los tiempos para que nuestros cuerpos resuciten. Nuestro cuerpo también tiene un valor, ha sido nada menos que templo del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia nos invita a tener tanto cuidado, no por una cuestión estética, sino porque realmente así Dios ha estado presente. Tú te imaginas ungido nuestro cuerpo por el Espíritu Santo, y nuestro cuerpo tantas veces recibiendo nada menos que la Sagrada Eucaristía, y tantas veces habiendo sido perdonado nuestros pecados. Pues así que nos ayude este día de la Asunción a celebrar con todo honor a la Madre de Dios, y a ilusionarnos también, a mirar el cielo, que también tenemos ciertas dificultades en el tiempo presente, pero como la Virgen, todo en realidad siempre lo termina transformando. Un día la veré con himnos de alegría, las glorias de María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo